La leyenda dice que su obsesión nació de un ritual oscuro en su infancia. A los 13 años, en el funeral de una niña de 11 llamada Natasha, fue obligado por hombres en duelo a besar el cadáver de la pequeña. Según sus propias palabras, ese beso no fue de despedida, sino una unión. Sintió que la muerte no era un final, sino un estado de espera. Desde ese día, Anatoly dejó de caminar entre los vivos para buscar el secreto de la inmortalidad en las tumbas. Hay varias historias que parecen inventadas, relatos tan inquietantes que la mente prefiere creer que son ficción, pero algunas de ellas ocurrieron en silencio detrás de puertas cerradas, en habitaciones donde el tiempo parecía detenido y donde la soledad comenzó a hablar. Esta es una de esas historias, una historia real, una historia perturbadora, una historia que muchos llaman la casa de las voces dormidas. En la ciudad de Rusia de Nizhny Novgorod vivía un hombre aparentemente común, intelectual, reservado, apasionado por la historia, los idiomas y los cementerios antiguos. Su nombre era Anatoly Moskvin. Quienes lo conocían lo describían como alguien tranquilo, educado, casi invisible, pero había algo que nadie comprendía del todo: su fascinación por los cementerios. No era una simple curiosidad académica. Para él, las tumbas no eran finales, eran puertas, puertas hacia historias inconclusas, hacia voces que, según creía, seguían esperando ser escuchadas. Anatoly no era un criminal común, era un políglota que hablaba 13 idiomas, un historiador respetado y el mayor experto en cementerios de Nizhny Novgorod, Rusia. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Anatoly no solo estudiaba las tumbas, las saqueaba, pero no buscaba joyas ni oro. Bajo el pretexto de ser un especialista en rituales funerarios, Anatoly exhumó los cuerpos de 26 niñas y adolescentes. Lo que hacía después desafiaba la lógica humana. Anatoly recorría cementerios durante horas, anotaba nombres, fechas, edades. Sentía una conexión especial con las tumbas de niñas y jóvenes. Decía que sus historias habían sido interrumpidas demasiado pronto, y en su mente no estaba haciendo algo oscuro. Creía que estaba cumpliendo una misión silenciosa: darles compañía, devolverles una forma de vida. Pero lo que ocurría en secreto era mucho más perturbador de lo que cualquiera hubiera imaginado. Durante años vivió con sus padres en una casa común. Nada parecía fuera de lo normal desde el exterior. Ventanas cerradas, cortinas inmóviles, silencio constante, pero dentro de esas paredes había algo que el mundo aún no sabía, algo que permanecía oculto en la penumbra, esperando, como si la casa misma respirara el secreto. Secaba los cuerpos con sal y bicarbonato, rellenaba los restos con trapos y cubría sus rostros con máscaras de cera y pintura para que volvieran a ser hermosas. A algunos cuerpos les instalaba cajas musicales dentro del pecho para que al tocarlas, las muñecas cantaran o hablaran. En su mente había estado cuidando a quienes nadie más recordaba. Les hablaba, les cantaba, les celebraba cumpleaños.
Creía que así no estarían solas en la oscuridad de la tierra. Imagina el olor a incienso barato mezclado con químicos, el silencio de una casa compartida con sus padres, quienes creían que las figuras eran simplemente un pasatiempo excéntrico de su hijo, y 26 pares de ojos de vidrio observando en la oscuridad. En 2011, la policía entró en su hogar buscando pistas sobre profanación de tumbas. Lo que encontraron no fueron maniquís, sino un panteón doméstico. Nada parecía real. En las habitaciones había figuras pequeñas sentadas, vestidas con ropa infantil. Parecían muñecas antiguas, pero no lo eran. El silencio del lugar se volvió insoportable, como si cada pared guardara un susurro detenido en el tiempo. La escena era tan perturbadora que muchos investigadores dijeron después que jamás olvidarían ese momento. No era solo el hallazgo físico, era la sensación de estar dentro de algo que no debía existir. Cuando lo interrogaron, Anatoly no mostró remordimiento, afirmó que era un mago y que estaba esperando la ciencia o la magia negra le permitieran resucitarlas. Él no las veía como cadáveres, sino como sus hijas. Les celebraba fiestas, les ponía dibujos animados y les leía cuentos antes de dormir. Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío, les dijo a los padres de las víctimas en el juicio. Yo las traje a la casa y las mantuve calientes. Anatoly fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y recluido en un hospital psiquiátrico. La verdadera tragedia de esta historia no es solo el acto macabro, sino el vacío que dejó en las familias que tuvieron que enterrar a sus hijas por segunda vez. La noticia recorrió Rusia y luego el mundo entero. Muchos sintieron horror, otros tristeza, algunos un silencio difícil de explicar, porque más allá del miedo había una pregunta inquietante. ¿Qué tan profunda puede volverse la soledad humana? ¿En qué momento el deseo de compañía cruza la línea hacia la oscuridad? ¿Cuántos genios como Anatoly caminan hoy por los cementerios, escuchando voces que nosotros hemos decidido olvidar? La ciencia dice que está loco. La leyenda dice que él es el único que realmente sabe lo que hay del otro lado y que no está dispuesto a dejar que nadie descanse en paz. El caso de Anatoly no es solo perturbador, también es profundamente triste. Habla de abandono, de aislamiento, de una mente que busca amor, en el lugar más silencioso de todos, la muerte. Y tal vez por eso esta historia incomoda tanto, porque nos obliga a mirar una verdad difícil. La soledad también puede convertirse en oscuridad. Si llegas a ver una sombra en el panteón, quizás esta vez no sea un fantasma, sea algo más perturbador.